Entre la sabiduría y la crisis, entender que el camino está en el temor de Dios es una maravilla. Bienvenidos a la Vitamina T. Entendíamos que la sabiduría tiene que ver con acercarme a Dios. En la medida en que yo fortalezco mi comunión con Dios, me hago sabio, entendiendo los tiempos y los propósitos de Dios. Por eso Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y entonces hablábamos de que la sabiduría tiene que ver con el respeto hacia Dios y el respeto hacia lo que Él dice. Si nosotros juntamos las tres palabras, Dios, sabiduría y crisis, vamos a entender que no se trata, a la luz de la palabra de Dios, de tenerle miedo a Dios. Se trata de tenerle respeto, de considerarlo y de saber que Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas, sabe por qué está permitiendo ciertas cosas en nuestra vida y eso le da propósito. Entonces imagínense qué hermoso, en la medida en que yo me acerco a Dios, me hago más sabio. Y entonces, al ser más sabio, entiendo que las crisis en mi vida tienen un propósito, porque Dios siempre quiere que usted y yo subamos de nivel, nos perfeccionemos. Acuérdese de aquel pasaje de que dice la palabra de Dios donde dice hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cuál es la clave? No despreciar la sabiduría. ¿Para qué? Para que esos procesos de formación, esas crisis en nuestra vida tengan sentido. Entonces yo tengo que unir Dios, la sabiduría y la crisis. Dios como mi dueño, mi Señor, como el que debe ser glorificado. La sabiduría, eso que necesito recibir de Él y lo recibo cuando me acerco a Él. Y la crisis cumple un propósito de formación, de crecimiento, de llevarme más allá. Entonces hay un pasaje muy curioso en Proverbios 10:8 que dice, el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y el rezongón van camino al desastre. Frente a una crisis, si yo soy sabio, voy a entender que necesito pegarme del Señor e ir viviendo paso a paso según las pautas, las órdenes, las instrucciones que Él nos da en su palabra. Y no me va a dar esa crisis de pelearme con mi hacedor, pelearme con Dios, ¿por qué? ¿Para qué? Cuando simplemente entiendo, como soy sabio, porque estoy cerca de Dios, entiendo que cada situación complicada tiene un propósito de crecimiento para mi vida. Me parece hermoso que podamos vivir dándole un sentido sobrenatural a las situaciones de crisis, porque hemos logrado, acercándonos a Dios, ser sabios y entender el propósito de los tiempos. O en otras palabras, entender la formación de Dios para mi vida, sabiendo o teniendo la certeza de que Él siempre está en control. También dice la palabra de Dios en Proverbios 27:12, el sabio ve el mal y se aparta. Cuando yo estoy en una crisis, cuando yo estoy viviendo una situación complicada, lo último que debo hacer es alejarme de Dios. Al contrario, si soy sabio, voy a entender que necesito más de su presencia. Yo, cuando no sé qué hacer, cuando estoy confundido, cuando el mundo se me está viniendo abajo, necesito de Dios, porque es Él el que me hace sabio. ¿Para qué? Para decidir, para enfrentar, para tener la fortaleza, para poder seguir adelante. Porque es en la cercanía con Dios que yo logro ser sabio. Es en la cercanía con Dios donde yo entiendo que los propósitos de Él son maravillosos para mi vida, porque me están haciendo crecer, me están haciendo más grande. Pero entonces yo tengo que tener claro que yo necesito ser sabio para enfrentar una crisis. Pero la forma, que es lo que más claro me tiene que quedar, o tengo que tener en mi corazón, la forma de ser sabio no es haciendo lo que todo el mundo hace. La forma de ser sabio es acercándome a Dios, porque en mi temor a Él yo voy a entender que Él es grande, que Él es poderoso y que lo que Él dice es fundamental para mi vida. En Él están las respuestas, en Él están los propósitos
y sobre todo Él tiene control. Yo creo que si logramos esto, las crisis en nuestras vidas realmente van a tener un propósito con el que yo voy a crecer, pero sobre todo a través de las cuales yo voy a glorificar a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque en medio de la crisis tú estás. Gracias, Señor, porque nos das la receta de cómo ser sabios y es tan cercana, tan abierta a nosotros como el hecho de acercarnos a ti, Señor. Queremos acercarnos, conocerte. Queremos aprender cada día a valorar más tu grandeza, tu poder y a entender que cada uno de las pautas, de las enseñanzas que tú nos das son fundamentales. Gracias, Señor, porque en ti podemos descansar sabiendo que no pierdes el control y que cada situación complicada es para mostrar de tu poder en nuestras vidas, para llevarnos a crecer, a madurar, a parecernos a ti. Gracias, Señor. Queremos aprender a ser sabios y a vivir las crisis de tu mano. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios los bendiga. Y ya saben, las crisis tienen un propósito hermoso cuando descubrimos que debemos ser sabios en el Señor. Dios les bendiga. No se les olvide, esta es su familia iglesia, este camino donde estamos para servirles. Gracias por aprender con nosotros. Invita a otros a disfrutar de estas enseñanzas. Somos tu familia iglesia, este camino, donde estamos para servirte. estecamino.com